días, niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar la descomposición en factores primos. Pero para trabajar la descomposición en factores primos, lo primero que vamos a hacer es recordar qué son los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles solamente por el mismo y por el 1. Por ejemplo, el 2. El 2 es divisible por el mismo y por el 1. 2 dividido 1 por 1 es igual a 2. Y 2 dividido por 2, o sea, por su mismo número, es igual a 1. Vamos a pensar en un número, les voy a decir un número acá, que no es un número primo y aparece en muchas tablas de multiplicar. Por ejemplo, el 15. El 15 aparece en la tabla de multiplicar del 3. 3 por 5, 15. Aparece en la tabla de multiplicar del 5. 5 por 3, 15. Aparece en la tabla de multiplicar del 15. 15 por 1, 15. Aparece en la tabla de multiplicar del 1. 1 por 15, 15. Como aparece en varias tablas de multiplicar, no es un número primo. Esa es una clave importante para saber cuándo un número es primo y cuándo no es primo. Vamos a pensar en el 5. El 5, ¿en cuántas tablas de multiplicar aparece? Solamente aparece en 2. En la tabla del 5, 5 por 1, 5. Y en la tabla del 1, 1 por 5, 5. Como solamente aparece en su propia tabla y en la tabla del 1, lo podemos llamar un número primo. El día de hoy solamente vamos a trabajar con estos números primos. El 2, el 3, el 5 y el 7. Vamos a hallar por el método 1 la descomposición de los números y por este método al que llamamos árbol de factores. Vamos a comenzar entonces con el método 1. El número 20, que es el ejemplo que tenemos acá. Cogemos el primer número primo que tenemos aquí, que es el 2. El 20 lo vamos a dividir por el 2. Antes de dividirlo por el 2, yo pienso, ¿será que el 20 aparece en la tabla del 2? Como el 20 aparece en la tabla del 2, lo puedo dividir por 2. 20 dividido 2 me da 10. Y pongo el 10. Ahora seguimos. El 10. Seguimos con el mismo número, el mismo 2. ¿Será que el 10 aparece en la tabla de multiplicar del 2? Sí, entonces puede ser divisible por 2 acá. 10 dividido 2 me da 5. ¿5 estará en la tabla del 2? No, entonces no lo puedo dividir por 2. Sigo con el 3. ¿El 5 aparece en la tabla de multiplicar del 3? No, entonces no lo puedo dividir por 3. Me voy entonces para el 5. ¿El 5 aparece en la tabla de multiplicar del 5? Sí, entonces este número lo voy a dividir por 5. 5 dividido 5 me da 1. Cuando aquí llego al 1, he terminado. Entonces voy a multiplicar el 20. Estos serían los factores primos, estos de acá. 2 por 2 por 5. Estos son los factores primos en los que descompuse el número 20. Ahora lo vamos a ver con el árbol de factores. Tenemos que pensar en un número en la tabla de multiplicar. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 20? Entonces vamos a poner aquí 5 por 4, porque 5 por 4, 20. Tenemos que pensar aquí también hasta que lleguemos a los números primos. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 5? En este caso sería el 5 y el 1. ¿Qué números multiplicados me dan 4? Entre sí me dan 4. Yo puedo decir, 2 por 2, 4. Entonces 2 por 2, 4. Y como vemos, tenemos el mismo número. 2, 2, 2, 2. 5, 5. El 1 lo omito. Este es el otro método para trabajar. Ahora sí, compañeritos, vamos a trabajar en las actividades
del blog. Hasta la próxima.